Comenzamos Su Caso en Casa y hablando de reforma tributaria, sabemos que trajo importantes cambios que sin lugar a dudas afectarán principalmente a las personas naturales, a lo que comúnmente conocemos como los ciudadanos de a pie, todos nosotros, personas comunes y corrientes, pues el impuesto que mayores modificaciones obtuvo, que seguramente ya ustedes muchos saben, fue el impuesto de renta para este tipo de personas, entre otros muchos componentes que trajo la reforma tributaria. Yo los invito nuevamente para que estén conectados con nosotros a través de las líneas telefónicas para resolver todas sus inquietudes en el 232-4604 y 018-515015. Saludamos al doctor Wilmar Campo Balbín, él es contador público magíster en tributación, especialista en revisoría fiscal y gestión tributaria. Gracias por acompañarnos, doctor Campo, bienvenido. Muchas gracias, Yasmín, pues para mí es un placer estar nuevamente con ustedes analizando estos importantes temas, particularmente en lo que respecta a la reforma tributaria aprobada recientemente en el Congreso de la República. Por supuesto, y precisamente quería comenzar con esa pregunta, doctor Campo, ¿qué cambios trae la reforma tributaria respecto a la anterior? Pues realmente son bastantes. El gobierno vendió la idea desde que radicó el proyecto de ley ante el Congreso como una reforma tributaria estructural y sigue sosteniendo tal afirmación. Y si lo miramos desde el enfoque de los muchos cambios que incorporó, pues uno podría decir que sí puede ser estructural porque tocó prácticamente todos los impuestos de orden nacional, incluso los locales, porque también hubo modificaciones en materia de industria y comercio y en el caso de otras contribuciones, en el tema de la gasolina, por ejemplo, en el tema de los impuestos verdes, en el tema del impacto del impuesto al consumo con el consumo de datos en telefonía móvil. Y pues la creación del monotributo, las modificaciones en IVA, en renta, los cambios que trajo en materia de bases gravables NIF, en materia fiscal, con esto de las normas internacionales de información financiera. Es decir, esta reforma, si se le mira desde ese enfoque, podría decirse que es estructural. Lo que pasa es que la crítica que le hemos hecho desde diversos sectores al Congreso y al Gobierno es que de pronto esta reforma se queda corta en atender aquellos principios constitucionales de equidad, eficiencia, progresividad en materia tributaria. Muy bien. Nuevamente quiero contarles para quienes acaban de llegar a sus pantallas que estamos hablando hoy en Su Caso en Casa de la reforma tributaria. Y es una pregunta que nos hacemos permanentemente también, que tanto ha afectado el bolsillo de los colombianos. Y es que resulta que esta reforma incluye muchos aspectos que por supuesto no tenía la reforma anterior, y para eso está el doctor Wilmar Campo, para que dé respuesta a todas sus inquietudes. Doctor Campo, ¿cuáles fueron los impuestos que surgieron con esta nueva reforma? Digamos que lo que más llamó la atención, particularmente lo que nos interesa del impacto de nuestros televidentes, personas naturales, tiene que ver, por ejemplo, con la creación del monotributo. El monotributo como un sistema alternativo de liquidación del impuesto de renta para pequeños comerciantes y los que se dedican a labores de peluquería y afines. Ejemplo, pequeños comerciantes, ¿cuáles serían? Pues, las microempresas que hay, por ejemplo, familiares. El señor de la tienda, el señor que tiene su punto de expendio de bebidas, de gaseosas, de panadería, sí, que tiene realmente pues un negocio pequeño que no tiene más de 50 metros cuadrados de extensión y que no genera ingresos al año superiores a las 3.000 VT, que viene a ser como algo, un poco más de 100 millones de pesos. Sí, ese es nuevo, ¿cierto? En ese caso, esa persona natural, sí, podrá acceder al monotributo. Perdonen la cifra, de las 3.000 VTs no da una cifra menor, pero entonces esas personas, por ejemplo, tendrán la opción de liquidar el monotributo y no hacer la declaración de renta, por ejemplo. Pero tienen que cumplir otras condiciones, y lo que propuso el gobierno fue que esos pequeños comerciantes tuvieran la forma de liquidar el monotributo y lo que se conoce como los aportes BEPS, los beneficios especiales periódicos que se pagan para efectos de lograr la anhelada pensión de esas personas. Está Marina con nosotros en el municipio de Copacabana, la saludamos y bienvenida. ¿Cuál es su caso, Marina? Ay, Bea, para hacerle la pregunta. Sí, señora. Es que mira, el esposo mío es pensionado, pues no se pensionó. Entonces, él es de la enferma de la columna. Y hoy fuimos a Bello y nos dijeron que no podía ni siquiera, pues, ¿cómo te digo yo?
retirar pues los fondos, lo que tiene ahí a cotizar, porque no alcanza a cotizar a los 60. Doña Marina, vamos a hacer una cosa, el tema de pensiones es los martes en el programa, de todas maneras usted me va a dejar sus datos con su número telefónico para ponerla en contacto con el doctor Hidalgo, que es el especialista en Derecho Laboral y de Pensiones y que por supuesto puede resolver su caso, pero de todas maneras la invito para que nos acompañe todos los días y especialmente los martes con el tema de pensiones. No, tranquila, listo, me cuesta Gracias. mucho. Bueno, que Muy esté bien. Usted igual. Nuestras líneas siguen abiertas para que participen. Quienes acaban de llegar a sus pantallas, en su caso en casa estamos hablando de la reforma tributaria. ¿Cuáles impuestos, doctor Wilmar, se vieron modificados también con esta nueva reforma? Bueno, de pronto lo que más llamó la atención en los medios y en la comunidad en general fue el tema del IVA, ¿cierto? De incrementar la tarifa general del 16 al 19%. Pero que no solamente fue eso, digamos, el efecto inmediato de incrementar la tarifa del impuesto induce básicamente una presión alcista de precios que trae como consecuencia un tema de incremento de precios y una presión inflacionaria y pues que aporrea al ciudadano de pie, que es el que todos los días está consumiendo bienes y servicios a los cuales ya tendrá que adicionarle pues 3 puntos más de lo que pagaba en IVA y pues este tema no solamente se quedó allí, sino que la reforma también nos trajo, por ejemplo, que la venta de intangibles, que hasta antes de la ley en materia de IVA se constituía en una situación que no daba hecho generador de IVA, ahora sí lo es. Ejemplo. Esos intangibles que estén ligados a la propiedad industrial. Entonces, por ejemplo, usted tiene una patente, una marca, desarrolla una marca y usted la quiere vender, usted es comerciante y la quiere enajenar, entonces ya tendrá que adicionar a esa operación el IVA del 19%. Antes de la reforma, la venta de intangibles no generaba IVA. Ajá. Y lo mismo que bienes inmuebles que superen un tope determinado. La vivienda que supera las 46.800 VTs, que son algo más de 800 millones de pesos, va a generar un IVA del 5%. Entonces, fíjese cómo allí también alguien dirá, bueno, pues es que es vivienda muy costosa y otro dirá, pero es que es una tarifa muy pequeña, pero lo que uno advierte es lo que podría suceder a posteriori, que esto abre la puerta para que el día de mañana en otra reforma tributaria nos cambien las condiciones y aumenten la base de declarantes o por lo menos de nuevas situaciones que constituyan hecho generador de IVA en la venta de inmuebles. Perfecto, no, de este tema, doctor Wilmar, y de hecho lo vamos a continuar la próxima semana también. Hay mucho para hablar y sobre todo de todos esos casos cotidianos y de cómo nos ha afectado también a los ciudadanos de a pie. Está con nosotros Frankie en el barrio Manrique y me dijeron, Frankie. Qué gusto saludarlo y adelante con su inquietud. Mi inquietud es, yo soy propietario de un vehículo tipo taxi. Sí. No sé con esto de la reforma tributaria si a nosotros los que somos propietarios de un solo vehículo nos toque pagar algún tipo de impuesto. Para yo adquirir este vehículo, banco Frankie, no le alcanzamos a escuchar muy bien porque hay una interferencia en la comunicación. Ya está mejor la comunicación. ¿No? Ahí está bien. El taxi, para yo comprarlo, me adquirí un crédito bancario por 84 millones de pesos. Sí. Entonces no sé si por ese crédito a mí me toque pagar algún tipo de impuesto con esta nueva reforma que hacen o por los ingresos que me genera a mí la empresa, o sea, a mí la carta, la empresa afiliadora me genera una carta por ingresos alrededor de 3 millones de pesos mensual. Muy interesante su pregunta. Entendimos bien, doctor Wilmar, para darle respuesta a Frankie. Gracias por participar. Pues, gracias, que esté muy bien. Esté muy atento a la respuesta. Muy bien, para Frankie y las demás personas que como él, por ejemplo, se dedican a la prestación de servicios, en este caso en la calidad de conductor del taxi, seguramente él tendrá un vínculo laboral con la empresa que lo agrupa, que lo afilia, y entonces allí pues diremos que hay una relación de tipo laboral en el caso en que esté firmado ese contrato de trabajo como tal. En caso contrario, pues sencillamente siendo él el propietario del vehículo, entonces está explotando una renta de capital que es precisamente ese vehículo que él tiene. Y al tener esa explotación de renta de capital, pues tendrá que liquidar el impuesto bajo esa condición de una renta de capital. Entonces, lo que trajo la reforma para el caso de las personas naturales fue el concepto que trajo fue cedulación de la renta. Es un concepto nuevo
que surgió por lo menos, ya venía pues en algunas reformas anteriores hablándose de la cedulación de la renta, pero en esta particularmente se definieron 5 rentas de las personas naturales, distinguiendo las rentas laborales y pensionales, las rentas de dividendos, las rentas de capital y las otras rentas no laborales. Entonces, eso es una modificación que trajo la reforma, pero con los datos de Frankie diríamos que en ese orden de ideas él podría estar en condición de contribuyente del impuesto de renta y declarante. De contribuyente, muy bien. Está con nosotros Ubalbina, en la ciudad de Bogotá. La saludamos. Bienvenida, Ubalbina. ¿Y cuál es su caso? ¿Le puedo pedir un grande favor? Sí, señora. Mire, es que yo tengo un negocio que máximo habrá por ahí, ¿qué le digo? Por ahí 1 millón de pesos. Sí. Y yo lo tengo en una sala comedor, en un conjunto cerrado. Yo saqué lo del RUD y tengo que pagar impuesto fuera de eso. ¿Alguna pregunta para Ubalbina, doctor Campo? Ella entonces tiene el establecimiento en su propia casa. En su casa, ¿cierto? Según le entendemos. Sí. Y entonces los ingresos más o menos, según dice, son No, 1 millón de eso varias pesos. veces se venden 10.000 pesos, 20.000 pesos, eso no es como por entretención. Sí. Pero ahí no se tiene aviso ni se tiene nada. Eso está detrás de una reja. Muy bien, Ubalbina. Gracias por participar hoy en el programa. Vamos a ver cómo la puede orientar el doctor Wilmar. Pues, ¿Tendría que pagar impuesto? En el caso de ella, podría, por ejemplo, calificar, cumplir otros requisitos adicionales con el monotributo, porque cabe dentro de los datos que ella nos dice, una actividad comercial, de unos ingresos que no superan las 3.500 VTs para el año, que por ejemplo para este año serían 111 millones, y pues en ese caso ella podría estar calificando siempre y cuando sus ingresos sean como mínimo 1.400 VT. Habría que mirar, de pronto por ese lado no le daría por los datos que ella nos está diciendo. Pero en el caso en que supere como mínimo las 1.500 VT, podríamos decir que de 37 millones en adelante hasta 111 millones estaría hablando que podría caber en el monotributo. Definitivamente son muchos los interrogantes, doctor Campo, que nos surgen a los colombianos con este tema de la reforma tributaria. ¿Quiénes son los más afectados? Vamos a ver este informe de nuestra periodista de Teleantioquia Noticias, Carolina Londoño, donde habla algunas generalidades de la reforma tributaria en este año 2017. Entonces, mire, el bulto de azúcar continúa al mismo precio, a 121.000. El arroz sigue al mismo precio, 35.000 pesos la paca. La sal tampoco aumenta, sigue a 11.500 la arroba. Lo que le quiero explicar es que no es que a los alimentos le vayan a incrementar un 19%. Solamente hay productos que tenían el IVA al 16 y van a hacer un reajuste al 19, o sea que realmente le van a subir es un 3% adicional. No se preocupe, ya les despachó su pedido. Los elementos de aseo personal, la panela y el aceite, entre otros, subirán sus precios como consecuencia del aumento del IVA que pasa del 16% al 19%. En los productos de la canasta familiar podríamos decir que los abarrotes en general pues van a tener una tendencia al alza, los productos como los farmacéuticos también, el tema de la reforma los va a afectar y también los productos importados. Para Fenalco Antioquia, el incremento de los 3 puntos del IVA va a disminuir la capacidad de consumo, la demanda de bienes y servicios y productos por parte de los antioqueños. Además, va a afectar la productividad empresarial. Es un IVA improcedente, injusto, inoportuno, máxime viendo el entorno económico y social de la vigencia del año 2016. Y también es muy probable que se presenten muchos paros del sector productivo y económico, en especial de los camioneros, que sin lugar a dudas tendrán afectación también en la actividad económica y producen efectos inflacionarios en el país. Con la implementación de la nueva reforma tributaria, el Gobierno Nacional espera recaudar 6 billones de pesos en este 2017 y se proyecta que al 2022 llegará a los 22 billones de pesos de recaudo. Además, se busca minorar el déficit fiscal ocasionado por los bajos precios y la baja producción de petróleo en el país. Este es un informe de Teleantioquia Noticias, que fue reciente gracias a nuestros colegas del noticiero y a Carolina Londoño, pues que nos da una idea también de quiénes son los más afectados con esta reforma tributaria. Vamos a saludar a Luz Mejía, que se encuentra en la línea. Recibimos su pregunta, Luz, y nos vamos a una pausa. Adelante y bienvenida. Buenas tardes, señorita. Mire, yo le hago una pregunta. Yo en este momento, yo vivo en los Estados Unidos. Sí, en señora. este momento estoy acá paseando en Medellín. Sí. Mi pregunta es,
Yo tengo una casa hace años y tengo media que compré con mi esposo. La otra la compramos entre los dos. Yo tendría que declarar, están avaluadas las dos en 95.000 pesos. Las dos. En 95 millones acá, sí, 95 millones. Nos habla de 2 casas. De 2 casas, están avaluadas en eso. Muy bien. Gracias, doña Luz, Y por otra participar. pregunta. Sí, señora. Otra pregunta. Quisiera saber si cuando yo me venga del todo, porque la pensión que me dan allá ya no me va a alcanzar para nada, mientras acá son $500, digamos $500 lo multiplican 3. Sí. Yo tengo que declarar esa pensión acá también. Muy bien. Gracias. Interesantes las 2 preguntas. ¿Escucho en el televisor? Por supuesto, claro. Nos vamos a una pausa. Le vamos a pedir que se quede ahí muy pendiente porque enseguida, después de la pausa, vendremos con la respuesta a sus 2 preguntas. Hoy en Su Caso en Casa estamos hablando de la reforma tributaria que tanto ha afectado el bolsillo de los colombianos. Volvemos en un minuto. Regresamos a Su Caso en Casa. Gracias por continuar con nosotros. Antes de ir con la respuesta de doña Luz Mejía, tenemos los siguientes datos muy importantes, aspectos para recordar en relación con la reforma tributaria. La reforma tributaria efectivamente incide en la presión tributaria de las empresas, ya que si bien la tarifa disminuye, el hecho de que el gobierno nacional haya reducido los beneficios tributarios y las deducciones conlleva necesariamente a un aumento en la base gravable. Igualmente se ven afectadas las personas naturales, generándose en estas mayor presión tributaria, ya que clasificar los ingresos por cédulas limita los costos y deducciones que anteriormente eran mayores. Con la Ley 1819 de 2016 aparece el monotributo, el cual permite la liquidación del impuesto de una forma mucho más simplificada a lo que es el impuesto de renta, y podrán optar por este impuesto las personas naturales que realicen actividades relacionadas con el comercio al por menor y los peluqueros. El hecho generador del IVA es evidentemente modificado, teniendo en cuenta que las implicaciones serán bastante considerables al contemplar como elemento que constituye el impuesto la venta o cesión de intangibles a la tarifa del 19% y la venta de inmuebles nuevos que superen las 26.800 VT, equivalente a 853.821.200 pesos para el año 2017. La creación de impuesto al consumo por datos en teléfonos móviles constituye una carga adicional para aquellas personas que utilizan estos servicios. Esta reforma tributaria eliminó el CREE y su sobretasa. El impuesto a la riqueza terminará en el año 2017 para las personas jurídicas y en el caso de las naturales será en el año 2018. Ahora sí vamos con la respuesta de doña Luz, doctor Campo. Claro que sí, a doña Luz hay que decirle que pues, en el caso de las condiciones para declarar en cuanto al patrimonio, la ley define un tope de 4.500 VT, que si lo miramos para el año inmediatamente anterior, año 2016, estamos hablando de 133.888.000. Ella dice que los inmuebles, si fuese ese el único patrimonio que tuviese, estaría por debajo de ese tope. Y en cuanto a los ingresos, la norma establece un tope de 1.400 VT, a partir del cual empezaría a declarar, que estaríamos hablando para el año 2016, 41.654.000. El caso de la pensión de ella, de los $500 aproximadamente con el cambio, diríamos que no le da el tope para declarar si no tiene sino esos ingresos. Ahora bien, hay que mirar algo. No sabemos cuál es la otra parte del componente patrimonial o qué otros ingresos pueda tener. Y en cuanto a los ingresos y en cuanto a la situación tributaria, hay que dejar muy claro que el año 2016, que se liquida en este año 2017, se hace con base en la ley anterior. Es decir, la reforma tributaria de diciembre va a tener impactos a partir del año 2017. Como declaramos año vencido, entonces declaramos el 2016 ahora en el 2017, pero lo declaramos con las condiciones del año 2016. Perfecto. Está con nosotros Nora, que se encuentra en la ciudad de Manizales. Bienvenida. ¿Cuál es su pregunta, Nora? Muy buenas tardes, les agradezco mucho. A usted por participar. Yo soy profesional independiente y presto servicios de consultoría. Yo quiero saber cuál es el comportamiento o las obligaciones tributarias que debo cumplir ya con esta reforma. Sí, como independiente. Independiente, claro que sí. ¿Alguna pregunta para Nora, doctor Wilmar? ¿La actividad que desarrolla es cuál concretamente? Servicios de consultoría y formación. Sí, como capacitaciones. Capacitaciones. ¿En algún área específica? Sí,
capacitaciones en desarrollo humano. Perfecto. Gracias, Nora, por participar, doctor. ¿Lo hace directamente o tiene un grupo de personas que la apoyan? Nora. Presto yo el servicio directamente, pero también subcontrato con otras personas. Muy bien. Profesionales. Gracias por participar hoy en Su Caso en Casa. Bueno, gracias, Nora. Digamos que para ella el caso aplicaría como una renta de trabajo, una prestación directa del servicio, y pues siempre y cuando las personas que ella dice que la apoyan no tengan una permanencia en el tiempo de más de 90 días y no tenga más de 2 personas contratadas bajo esa consideración. Y entonces ella liquidaría su impuesto como una renta de trabajo, una renta laboral, y en ese caso pues ya la actividad de ella habría que revisar si cumple los topes para estar en el régimen simplificado del IVA. Si supera los topes tendría que inscribirse en el régimen común. Muy bien. Saludamos a esta hora a Carlos, que se encuentra en el municipio de Itagüí, en el área metropolitana. Bienvenido, Carlos. Señorita, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Adelante con su inquietud. Bien, tenemos un minutico. Bueno, muchas gracias. Señor. Su pregunta, Carlos. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Vea, la pregunta mía es, yo tengo un amigo que juega 100.000 pesos diarios en el chance. Y entonces, ¿cómo influye la reforma tributaria sabiendo que siempre que va a hacer el chance le preguntan el número de la cédula? ¿Usted no cree que eso está como a contra de él? Ay, de antemano, muchísimas gracias. Gracias a usted, Carlos, por acompañarnos hoy en Su Caso en Casa. ¿Qué podemos decir ahí, doctor Campo? No, pues los juegos, la explotación de juegos de suerte de azar hace rato ya viene grabada con IVA y pues estaría sujeto a retención en la fuente a la tarifa del 20%. Esa tarifa sí no fue modificada en la reforma tributaria por el momento en que reciba la apuesta o el premio, superando el tope pues que fija la norma, pero en condiciones normales hay que tener cuidado con el número de la cédula, que de pronto no se vaya a plagiar por ahí o a darle un uso indebido más bien. Pero es verdad, ¿no? Y obviamente tiene lógica la pregunta. Sí, claro, porque se ha hecho, digamos, un abuso muchas veces de montar en situaciones anormales y hacer incluso actividades delictivas con los datos de la cédula. Doctor Campo, ya para terminar, nos queda un minutico. ¿Quiénes son los más afectados finalmente con la reforma tributaria? Yasmín, yo diría que el grueso de las personas naturales, trabajadores independientes, vamos a estar muy afectados con esta reforma tributaria. Las personas que tienen que consumir productos grabados con IVA van a tener que hacer un esfuerzo mayor. Los que usamos la telefonía móvil, el plan de datos, tenemos que pagar un impuesto al consumo. En general, pues hay un incremento ostensible en la tributación y obviamente las empresas también van a estar afectadas, y en el caso de las personas naturales, que va a ser objeto de un programa en el tema de los dividendos, que lo analizaremos ya la próxima semana. Sí, el doctor Mauricio va a estar encargado allí de analizar en detalle este efecto. Bueno, y la próxima semana continuamos con el tema de la reforma tributaria, porque seguramente quedaron muchas preguntas pendientes, y el tema de este viernes, ojo, pilas, que nos acompañen porque es bien interesante. A raíz de los últimos acontecimientos en la ciudad, por las lluvias que han generado pues tantos desastres, la caída de ese muro, por ejemplo, en ese lugar en Itagüí, ¿quién responde? ¿La administración? ¿Quién responde? ¿Los parqueaderos? ¿Responsabilidad por ruina de los edificios? Es el tema de este viernes en Su Caso en Casa. Yo los espero muy cumplidos. Feliz noche y que tengan un feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas.